Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablamos de magia y espiritualidad. El otro día subimos un vídeo en el que hablábamos de las limpias energéticas a través de la magia. Hablábamos del uso de velones, de velas, de sahumerios para limpiarnos energéticamente de densidad, negatividad, baja vibración, etc. Y ese vídeo lo finalicé diciendo que también existen otras vías para poder limpiarnos energéticamente, para poder limpiarnos internamente y poder vibrar en paz. Entonces, hoy me gustaría tocar este área, ¿no? Esta limpia, digamos, interna a través de otras herramientas que no son la magia, a través de las herramientas que nos pone a disposición la espiritualidad. Al final la espiritualidad es trabajar desde dentro, trabajar en ti, de dentro hacia afuera. Entonces, realmente es un área en la que tampoco tengo una gran experiencia y grandes conocimientos, pero sí quiero compartir con vosotros mi experiencia personal con respecto a estas técnicas de espiritualidad que yo he trabajado durante muchos años y un poco contaros mi resultado o contaros mi evolución. Desde hace muchísimos años, 12 años aproximadamente, he ido trabajando internamente en mí con terapias, con técnicas que nos ofrece, pues hoy día todos los redes sociales, YouTube, todo lo que tenemos a nuestro alcance, que antiguamente pues no había tanta información. Hoy día tenemos tantísima información que cualquiera puede acceder a todo este conocimiento y todo este saber y ponerlo en práctica e ir trabajando internamente. He trabajado infinidad de técnicas, algunas pues con mejores resultados, otras con peores resultados, pero sí que es verdad que al final llegaba siempre a una conclusión, como a un punto de inflexión. Siempre llegaba al sentimiento de que era muy complicado, de que es muy difícil, de que es muy doloroso el trabajar internamente, porque siempre vamos buscando un responsable al final, por ejemplo, con la bioneuroemoción o la biodescodificación o el transgeneracional. Siempre hay que ir atrás buscando si cuando éramos pequeños, y nuestros padres, si... Entonces me resultaba como muy doloroso. Con esto no quiero decir que sean técnicas que no funcionan. Esto realmente va en cada persona, en el sentir de cada persona, lo que a cada persona le funciona y con lo que resuena. Entonces, hay técnicas que no son para todo el mundo igual, es decir, a lo mejor lo que a mí me está funcionando súper bien, a otra persona pues no conecta con esa técnica. Hay personas que conectan muy bien con el Reiki, otras personas que hacen péndulo hebreo. O sea, hay infinidad de técnicas y todas son válidas. Todas son válidas, pero desde mi experiencia encontraba esa dificultad o ese sentir, ¿no? De que era muy complicado, que era muy difícil, que era muy doloroso. Entonces siempre llegaba a ese punto de inflexión. Tiene que haber algo más sencillo, algo que no implique tanta dificultad o tanto dolor para mí. Realmente era la sensación de si venimos a la tierra y encarnamos en un cuerpo para recordar que somos esencia y recordar que somos esa divinidad que tenemos dentro, me resultaba como, a modo paralelismo, como ponerte un zapato que te está pequeño y te duele el pie para luego quitártelo y encontrar esa paz y esa relajación. Entonces lo llegaba a encontrar absurdo. Decir, ¿para qué venimos aquí? Para recordar que somos lo que ya somos, lo veía como un poco incoherente. Entonces entiendo que desde mi nivel de conciencia, he ido evolucionando
y llegué a ese punto de inflexión en el que me cuestionaba realmente para qué tanto sufrir para recordar quiénes somos si ya lo somos. No sé, ahí llegaba mi punto en el que me perdía. Entonces, bueno, hace un tiempo empezaron a pasar cosas en mi vida y, y como que he tenido un cambio, una transformación interna, una evolución. Y en ese momento de vorágine, en ese momento en el que empiezan a pasarte muchas cosas que no comprendes, tratas de entender a través de algunas herramientas, los espejos, la bioneuroemoción, como he comentado, y otras muchas terapias, tratas de comprender qué está pasando, para qué está llegando esto a tu vida, qué es lo que te viene a enseñar, cuál es el aprendizaje que hay detrás de todo esto. Y realmente no llegaba a entender, no llegaba a ver cuál era ese aprendizaje. Y era como que repetía otra vez patrones, repetía otra vez situaciones. Era como volver, como estar en bucle, y volvían a ocurrirme cosas que ya había pasado por ellas hace años, y otra vez se me presentaba la misma situación. Claro, para mí era una clara señal de que algo no había sanado, algo no había aprendido cuando lo estaba volviendo a repetir otra vez. Entonces ahí fue que tuve como una crisis en la que no comprendía. Y curiosamente me llega en ese momento una técnica que yo ya conocía, una técnica que yo ya había practicado anteriormente, pero con la que no había resonado, no me había llegado, no vibraba con esa técnica. Y luego descubrí que es que no la había entendido, descubrí que no la estaba practicando correctamente. Entonces, bueno, llega a mi vida de una forma muy curiosa, como os decía, y es que, bueno, yo tengo una amiga en Venezuela, que es una amiga muy especial, tiene muchísima capacidad sensitiva. Es una amiga que no conozco personalmente, nos conocemos a través de redes sociales desde hace muchos años, y es una persona muy especial para mí. Casualmente siempre aparece en mi vida cuando estoy en estos procesos de cambio, estoy en estos procesos de evolución, en los que, bueno, pues llegan momentos difíciles, que catalogamos como difíciles, pero son aprendizajes y son bendiciones que nos hacen evolucionar y cambiar. Y casualmente siempre aparecía a lo largo de toda mi vida, desde que la conozco, en estos momentos, como que tenemos ese vínculo energético en el que ella siente que de repente estoy en ese proceso y se pone en contacto conmigo. A lo mejor pasamos años sin hablar y curiosamente se pone en contacto conmigo cuando estoy pasando este cambio, ¿no? Este proceso del que os hablo. Esta persona pues viene a decirme que ha sentido, que le ha llegado, que ha canalizado que he de practicar esta técnica. Esta técnica es Ho'oponopono. Muchos de vosotros, quiero compartirlo porque muchos de vosotros seguro que estáis diciendo, ah, vaya, ya la conozco, sé cuál es la técnica, bueno, sí, tal. Y es que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando esta persona se pone en contacto conmigo y me dice esto, que era como un mensaje que tenía que darme. Mi primera reacción en ese momento en el que yo estaba en plena vorágine, en plena ansiedad, en pleno cambio, mi primera reacción fue decir, va, sí, ahora Ho'oponopono me va a arreglar la vida, ha descubierto la pólvora. Y fue como de resistencia, ¿no? Inicialmente fue como un rechazo, una resistencia, pero al tiempo, o sea, a los pocos minutos, sentí dentro el decir, bueno, ¿y qué tengo que perder? Voy a ver esto de Ho'oponopono, voy a retomarlo. Porque es verdad que yo esta técnica la conozco desde hace 12 o 13 años y la he practicado en alguna ocasión.
pero no le encontraba el sentido, no la había entendido, por supuesto no la había entendido, y no resonaba en aquel momento. Y en este momento, cuando volví a investigar sobre la técnica y a un poco ver de qué se trataba esto realmente, Ho'oponopono y demás, entendí que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece y las herramientas aparecen y como que se abre el camino. Cuando es tu momento, cuando estás preparado para empezar a trabajar con esa técnica o en un área concreta. Entonces, bueno, pues como os comento, busqué y empecé como a mirar a ver qué era esto de Ho'oponopono y demás. Encontré varios vídeos en internet, empecé a ver vídeos, conferencias y demás, y de repente algo hizo un clic dentro de mí y dije, ahora entiendo cómo funciona esta técnica. Realmente no había comprendido, porque cuando yo empecé a utilizar la técnica de Ho'oponopono, cuando llegó a mí por primera vez, entendí que era una técnica de resolución de problemas o de conflictos, pero como con alguien, ¿no? Cuando tú tienes un conflicto con alguna persona o cuando tienes un conflicto con alguna situación, yo entendí en su momento que tenías como que visualizar esa situación, ponerla delante de ti y entonces decir el mantra de Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, claro, yo había personas o situaciones a las que, claro, yo no entendía por qué yo tenía que pedir perdón en esa situación cuando a lo mejor era algo que desde mi mente y desde mi ego yo entendía que yo no tenía ahí ningún tipo de responsabilidad, que la responsabilidad o la culpa era de la otra persona, que no lo había hecho bien, que se había portado mal o que me había hecho algo o cualquier historia. Entonces no comprendía por qué yo tenía que pedir lo siento, perdóname, te amo, gracias. No sentía eso. Y cuando empiezo a trabajar de nuevo sobre esta técnica me doy cuenta y en ese momento integro que no es una técnica para resolver un problema con una persona o con una situación o con algo que te ha pasado, es una técnica para resolver contigo misma, para sanarte tú con respecto a lo que te está ocurriendo fuera. Es decir, darnos cuenta que todo lo que ocurre en nuestra vida lo estamos creando nosotros mismos a través de memorias, creencias, patrones que tenemos en nuestro subconsciente y nos vienen o bien de la infancia o bien de otras vidas o del transgeneracional, de nuestros ancestros. Son memorias que tenemos grabadas en nuestro subconsciente que no lo sabemos, no somos conscientes de estas memorias, incluso de otras vidas. Y son estas memorias las que están creando todas estas situaciones que nos están ocurriendo, que nosotros catalogamos como negativas, como malas, como problemas, conflictos, y vienen a ocurrir para darte la oportunidad de sanarlas y borrarlas. Y ahora viene la buena noticia, y es, si yo la estoy creando porque está en mi subconsciente, yo la puedo borrar. Es decir, asumir la responsabilidad, como bien he escuchado en vídeos de personalidades que trabajan en Ho'oponopono y son pioneras, ¿no? O abanderadas del Ho'oponopono. Ellas dicen, y es así, asumir la responsabilidad es liberador, porque si yo lo he creado, yo lo puedo corregir. Entonces viene la segunda parte buena y es, ¿cómo borro esto? No sé hacerlo. Llevo con terapias, haciendo un montón de cosas, meditando, y vuelvo a repetir patrones, y vuelvo a repetir situaciones, y vuelvo a estar en bucle una y otra vez. Entonces para mí era la dificultad de cómo lo hago. He puesto en práctica miles de terapias y en aquel momento en el que me llega esta técnica
me doy cuenta de que estoy volviendo a repetir situaciones. Entonces entra esa frustración de decir, no sé hacerlo. Y para mí fue liberador el entender que a través de esta técnica no tienes que hacer nada. Simplemente repetir los mantras, y a través de ello lo que estamos haciendo es darle permiso a la divinidad que hay en nosotros. Esa parte nuestra que sabe qué es lo correcto, qué es lo perfecto, que sabe qué camino es el que hay que tomar, que sabe cuál es el plan de tu alma. Y simplemente cuando nosotros repetimos, lo siento, perdóname, te amo, gracias, estamos dando permiso a esta parte de nosotros que sabe cómo solventar, que sabe qué camino coger, y le estamos dando permiso para que borre todas estas memorias que hay en nosotros, que es lo que nos está llevando a repetir situaciones, a estar en escenarios que no nos gustan. Y lo bueno también es bendecir esto que te está pasando, dar las gracias por esto que te está pasando, porque te está dando la oportunidad de borrarlo. En el momento en el que nosotros estamos viviendo un conflicto o una situación que no nos gusta, o problemas económicos, o un problema de pareja, o cualquier problema que tenemos en nuestra vida, en el momento en el que nosotros lo soltamos y le decimos a esa parte de nosotros, a esa divinidad que hay en nosotros, te lo entrego, no sé cómo solventar esto, no sé por qué está pasando, no sé cómo arreglarlo, te lo dejo a ti, borra en mí estas memorias que están creando esto una y otra vez. Es como te liberas, es como que sueltas, descansas, fluyes y entras en una paz interna increíble. Entonces para mí fue muy liberador encontrar esta técnica y empezar a trabajarla. Sí que es verdad, es sencilla, tan sencilla que es como increíble, ¿no? Que esto realmente funcione o que pueda funcionar, pero hay miles de testimonios que corroboran que funciona, entre ellos el mío y el de otras personas, clientas y personas que conozco que también trabajan Ho'oponopono, y da resultado y funciona. La dificultad, digamos, por decirlo de alguna manera, es que estos mantras del Ho'oponopono hay que repetirlos constantemente. Es otro error que yo cometí cuando conocí por primera vez esta técnica, y era que yo lo hacía en una meditación o cuando tenía un conflicto con alguien, visualizaba y decía las palabras y tal, y a lo mejor lo decía unas cuantas veces y ya está, ya me olvidaba. Y esto no funciona así. La técnica realmente es sencilla, pero exige una constancia, es decir, tienes que estar 24 horas repitiendo mentalmente: lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, es como continuamente en tu mente, mientras ves la tele, mientras estás trabajando, mientras estás paseando, vas en el coche, es continuamente. Obviamente, al principio de practicar esta técnica, bueno, pues hay muchos momentos en los que la mente se va sola y te olvidas. Entonces, bueno, ahí es donde yo encontré al principio la dificultad de estar presente continuamente, repitiendo los mantras. Entonces, también os digo, al principio es complicado, al principio es como que te vas, ¿no? Estás 5 minutos y 3 horas te has ido y luego vuelves otra vez a ser consciente de que te has olvidado y vuelves a repetir. Y es verdad que ahí encontré esa dificultad, pero a medida que vas practicando, como que lo vas integrando, como que se crea el hábito. Al final los hábitos, sabemos que tardas 21 días en crear un hábito, entonces es verdad que poco a poco te va siendo cada vez más fácil y llegas a un momento en el que te das cuenta de que lo estás haciendo ya mecánicamente sin darte cuenta. Entonces, es cuestión simplemente de tener constancia. Otro punto importante
para que Ho'oponopono realmente funcione, y es otra de las cosas que yo he experimentado, es cero expectativa. Es decir, Ho'oponopono realmente lo que está haciendo es limpiar en ti las memorias que te están trayendo a situaciones o que están creando situaciones que no nos gustan. Entonces podemos cometer el error que yo he cometido, y para esto comparto con vosotros, para que mi experiencia os aporte. Y no sé, habrá personas que le haya pasado lo mismo, o personas que hoy empiecen a practicar Ho'oponopono y se den cuenta de que les puede pasar esto, pues que mi experiencia os ayude. Es verdad que yo comencé a usar Ho'oponopono y es muy difícil porque siempre tenemos expectativas. En nuestra vida siempre hay una expectativa. Entonces, cuando estás teniendo X problemas y empiezas a usar Ho'oponopono, lo enfocas a que eso se solvente, y inconscientemente el ego ahí está, no vale para nada, fíjate, todavía no ha ocurrido nada, llevas practicando Ho'oponopono un montón de tiempo y no estás teniendo resultados, y ahí es donde realmente estamos creando esa expectativa de voy a hacer Ho'oponopono para conseguir esto. Eso hace que esto no funcione, porque realmente la técnica de Ho'oponopono no es para conseguir cosas, no es para conseguir arreglar cosas desde el propósito, desde la expectativa, desde el voy a enfocarme en esto. Ho'oponopono realmente es una técnica enfocada a estar en paz, a estar en conexión con tu divinidad. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú estás en esa conexión, en esa paz interna, al estar 24 horas repitiendo, estás en conexión con esa parte de ti, estás en paz, entonces estás vibrando en esa frecuencia energética, y es lo que hace que todo fuera cambie y que colateralmente nos vengan cosas a nuestra vida que jamás habíamos imaginado que pueden venir, o soluciones a problemas que tenemos que jamás hubiéramos pensado. Entonces es ahí, estando en paz, vibrando en esa frecuencia, cuando empiezan a llegar cosas que están hasta fuera de las expectativas, mucho más de lo que esperábamos. Entonces, el fin de esta técnica es conseguir estar en esa frecuencia, estar en paz. Y entonces, como añadido, nos van a venir cosas maravillosas. Se van a arreglar problemas que jamás pensábamos y de la manera que menos esperábamos. Otro punto importante en Ho'oponopono es la intención. Nosotros podemos poner intención en esto, es decir, quiero borrar memorias con respecto a esta situación que estoy viviendo. Pero realmente, cuando nosotros damos permiso a la divinidad para que borre, la divinidad sabe perfectamente qué es lo que tiene que borrar, cuáles son las memorias que tiene que borrar en cada momento. Entonces es como aún más liberador, porque no tenemos ni que enfocarnos. Es decir, simplemente te doy permiso para que borres en mí las memorias que están creando las situaciones que no me convienen, o las situaciones que no son perfectas para mí o que no son correctas para mí. Y la divinidad se encarga de borrar lo que en cada momento hace falta. Es importante saber también que cuando estamos practicando Ho'oponopono y de repente se nos presenta un problema, o de repente alguien nos cuenta un problema, o alguien nos cuenta alguna cuestión negativa que le está pasando, o algo doloroso, tenemos que tener claro que son memorias nuestras las que están activando estas situaciones. Entonces, en ese momento en el que nos están contando ese problema o nos están contando esta situación, es que nuestra divinidad está borrando. Es la oportunidad perfecta para verlo y entregarlo y decir a la divinidad, borra esto en mí, borra esta memoria en mí, porque todo lo que está ocurriendo fuera es un reflejo de las memorias que tenemos nosotros.
Entonces, cuando vemos una situación que no nos gusta o estamos viviendo un problema, tenemos que tener claro que son memorias nuestras que están reflejándose fuera. Entonces, en ese momento es una oportunidad perfecta para entregarlo a la divinidad y decir: divinidad, te entrego estas memorias que están generando estas situaciones, que están creando estas situaciones, para que tú las limpies y te encargues. Gracias, gracias, gracias. Digo gracias, 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 y no hablo de todas las palabras del Ho'oponopono, porque es verdad que hay un maestro que tuvo una canalización, tuvo un mensaje, ¿no?, en canalización, en el que decía que no hacía falta repetir lo siento, perdóname, te amo, gracias, sino que ya el gracias resume, digamos, la divinidad ya sabe cuál es el propósito que hay detrás del repetir gracias, gracias, gracias. Y lo que hay detrás de repetir gracias, gracias, gracias es: lo siento por esto que hay en mí que está creando esta situación. Entonces ya no hace falta repetir todo. El simple hecho de decir gracias, gracias, o te amo, te amo, te amo, gracias, gracias, ya es suficiente. La divinidad entiende que le estás dando permiso para borrar estas memorias. Entonces, bueno, esta técnica para mí ha sido, como os digo, muy liberadora, porque ha sido el resultado de encontrar un camino más fácil para limpiar en ti, para que estés en paz y para poder limpiar. Una vez que limpias, como decía, las 7 leyes del Kybalión, lo que es adentro es afuera. Cuando tú estás limpiando las memorias internas, cuando tú estás limpiando tu inconsciente, cuando tú estás limpiando todos esos patrones, todas esas creencias que no sabes de dónde vienen ni por qué están en ti, y las vas limpiando fuera, también van cambiando las situaciones, van cambiando los escenarios. Entonces, para mí fue muy liberador, primero, entender que lo estamos creando nosotros con esto que tenemos en el subconsciente, y segundo, entender que al ser nuestra responsabilidad, que no culpa, porque la culpa trae castigo, entonces tenemos que entender que no es culpa, es simplemente decir: estos patrones están en mí, estas memorias están en mí, están creando esto, y como están en mí, tengo la herramienta para poder cambiarlo, para poder borrar esto y crear desde cero otros escenarios, otras vivencias, otras experiencias. Entonces es muy liberador y muy fácil, y no es doloroso. O sea, para mí fue un gran descubrimiento esta técnica, y os garantizo que cuando nos liberamos de las expectativas y simplemente decimos: quiero estar en la paz del ser, quiero estar en la paz del yo, es cuando realmente esto empieza a funcionar. Otra cosa importante, y es que vais a experimentar en el instante, no hace falta que estéis practicando Ho'oponopono durante mucho tiempo para ver resultados, es que cuando, por ejemplo, el ego, nuestra mente, está siempre buscando problemas, preocupaciones, nos enroscamos en pensamientos negativos sin darnos cuenta, y siempre tenemos la tendencia de que si algo malo puede pasar, es lo primero en lo que nos vamos a enfocar, no vamos a pensar lo positivo. La mente siempre trae el problema o lo negativo o el miedo, o ten cuidado con esto o ten cuidado con aquello. Entonces, cuando la mente está enroscada, que es el 100% de las veces, es muy liberador pararte y decir: vale, gracias, estoy ocupada, gracias. Y desconectas de ese pensamiento y vienes al presente. Te trae a la hora. El darte cuenta de que tu mente está pin, 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 ahí en bucle, con cosas negativas, con pensamientos que te generan dolor. Y además es muy fácil detectarlo. Hay muchas veces que estamos haciendo algo y de repente nos sentimos mal, o nos sentimos tristes, o nos ponemos como con ira o con irritabilidad, y en ese momento, cuando tenemos esa emoción, es muy bueno parar y decir:
¿qué estaba pensando? El pensamiento genera la emoción. Siempre que hay una emoción, tanto negativa como positiva, la ha generado un pensamiento. Entonces, es tan fácil como si no somos capaces de detectar el pensamiento, porque hay veces que la mente se va sola y no nos damos cuenta. Estamos pensando en cosas que no nos damos cuenta. No sé si os ha pasado que alguna vez alguien os dice, ¿qué estabas pensando? Y tú dices, pues no sé, no estaba pensando nada. Siempre estamos pensando algo. Pero en ese momento es como que no eres consciente ni de lo que estás pensando, porque la mente se va sola. Entonces, una forma fácil de detectar estos pensamientos es ver la emoción que estás sintiendo. Porque hay veces que te sientes mal y te encuentras triste o irritada porque estabas pensando cosas negativas y ni siquiera eres consciente de que la estabas pensando. Entonces, la emoción te va a ayudar a detectar esos pensamientos. Y una vez los detectas, es tan fácil como decir, gracias, estoy ocupada, ahora mismo no me interesa esto. Y vienes al presente y entonces lo entregas a la divinidad. Y empiezas con el gracias, 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 gracias y estás limpiando esa memoria. Entonces, el practicar esto es muy liberador en el sentido de que de repente entras en un sentimiento de paz, de equilibrio, de conexión. Entonces, como que empezamos a dejar de sufrir, empezamos a dejar de tener ansiedad, empezamos a dejar de tener esos miedos porque no nos enroscamos, volvemos al presente y lo paramos. Entonces, es una técnica muy buena para esto. Incluso cuando estamos hablando con alguien y estamos en una discusión o alguien nos dice algo que nos está molestando, nos está doliendo, en vez de estar pensando, le voy a contestar esto porque me está diciendo esto, porque tal, porque fíjate que ya no estás ni escuchando lo que te está diciendo, para. Y mientras te está hablando esa persona, gracias, 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 gracias. Estás conectando con esa parte de ti, con esa divinidad. Y es muy probable que el conflicto no ocurra o que tu respuesta sea la correcta y adecuada para frenar esa discusión, para evitar esa discusión, para cambiar el transcurso de lo que iba a ocurrir. Entonces, es muy interesante también cuando estamos hablando con personas o estamos viendo un conflicto o nos estamos empezando a poner nerviosos, que frenemos y empecemos con el gracias, 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 gracias. Y vais a experimentar cómo de repente vuestra vibración energética cambia y entráis como en paz, como en un equilibrio, en una tranquilidad. Y esto es a base de practicar y practicar. Es verdad que habrá muchas veces que nos enganchemos y que no sepamos frenarlo o pararlo, pero a medida que vamos practicando esto va a ser cada vez más sencillo y cada vez vais a conectar antes con esa parte de la divinidad que hay en todos nosotros. Quiero compartir con vosotras también algo que he vivido que ha sido increíble e impresionante. Cuando nosotros empezamos a practicar Ho'oponopono, ya estamos casi las 24 horas del día con el gracias, 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 gracias mentalmente, empiezan a venirnos ideas, empiezan a venirnos inspiraciones. Realmente son mensajes canalizados de nuestro ser interno. Entonces nos damos cuenta de que empezamos a tener una creatividad que antes no teníamos. Nos empiezan a venir ideas que decimos, ¿cómo no se me ha ocurrido esto a mí antes? O soluciones a conflictos a los que les llevábamos dando vueltas un montón de tiempo y no veíamos ninguna solución, estábamos ya desesperados, estábamos abatidos con el tema y de repente te viene la idea, te viene la solución perfecta que jamás se te había ocurrido después de tanto y tanto darle vueltas. Entonces, quiero compartir con vosotros que a mí me llegó una de estas ideas que os digo, esta creatividad o esta inspiración,
en un momento en el que yo planteaba cuando empecé a trabajar esta técnica que para mí era muy difícil salir de la expectativa y conectar verdaderamente con esa parte de mí, eh, esa divinidad que hay en mí. Me era difícil porque siempre, cada vez que empezaba a practicar Ho'oponopono, siempre luego me daba cuenta de que siempre había una expectativa detrás, siempre había una expectativa. Entonces me era muy difícil simplemente conectar para estar en paz, simplemente conectar y entender esta parte que os he explicado al principio, que no hay que tener un objetivo para conseguir cosas, sino simplemente el objetivo de Ho'oponopono es estar en paz. Y por añadido van a venir cosas a tu vida. No es voy a usar Ho'oponopono para encontrar esto o para conseguir aquello. Entonces, para mí esta parte se me hizo muy difícil al principio, porque yo soy muy de objetivos, soy muy de metas, soy muy de conseguir, de trabajar para conseguir algo, entonces tengo eso como muy arraigado. Entonces a mí me causaba mucha dificultad el eliminar la expectativa. Y yo pedía a mi divinidad, por favor, ayúdame a poder eliminar estas expectativas, a conectar con esa parte de mí para estar en paz, ayúdame. Y un día, mientras estaba trabajando, me vino una idea de hacer un velón Ho'oponopono. Es decir, yo estaba pensando en, de repente, eso que yo había pedido, estaba pensando en cómo sería la opción de poder, de qué manera podría conseguir conectar conmigo misma sin expectativa. Y de repente me vino. Yo soy muy de minerales, trabajo mucho con minerales y me vino la idea, una idea que sentí, una emoción dentro de mí que sabía perfectamente que esa era la respuesta de aquello que yo había pedido. Y me vino la idea de crear ese velón Ho'oponopono que, bueno, algunas de vosotras lo habréis visto en mi perfil de Facebook, la tienda online. Entonces me vino aquella idea de hacer ese velón con esos minerales cargados energéticamente que a mí me ayudan muchísimo a conectar con esa parte de mí. Me ayuda muchísimo a liberarme de todo pensamiento, entrar como en proceso de meditación. Me ayuda mucho a conectar con esa esencia. Y entonces, bueno, pues hice este velón y empecé a trabajar con ese velón. Y fue ahí justamente donde algo hizo clic en mí. Hubo un clic, hubo como que lo integré. Y de repente, pues hice una meditación con ese velón Ho'oponopono mientras repetía mentalmente el gracias, gracias, gracias con mi velón. Y conecté sin expectativa y sentí esa paz, sentí ese estado y de repente empecé a trabajar con este velón y me ayudó muchísimo a eliminar esta expectativa, a conectar simplemente con mi parte divina que sabe cuál es el camino, que sabe cuál es el plan de mi alma, que sabe cuál es el camino que tengo que coger. Y de repente como que todas las expectativas desaparecieron y entonces fue como decir, quiero estar en este estado, me encuentro tan bien, tan feliz. La sensación fue una sensación que yo ya había escuchado en vídeos que otras personas la habían tenido y yo a medida de practicar Ho'oponopono no la había sentido. Incluso personas que tengo a mi alrededor que practican Ho'oponopono ya me habían hablado de esa sensación de decir, aun con todos los problemas que tengo, con todo lo que tengo encima, no entiendo cómo me encuentro tan bien, no entiendo cómo me siento en paz, cómo me siento tan feliz con todo lo que tengo encima. Y yo sí es verdad que lo he escuchado en conferencias de Mabel Katz,
de María José Cabanillas, de, bueno, muchos mentores que se dedican a trabajar Ho'oponopono, incluso, pues ya os digo, personas que tengo a mi alrededor también habían vivido ya esta sensación y yo, pues sinceramente, trabajaba Ho'oponopono y yo no había conseguido eso de decir, con todo lo que tengo encima, cómo me puedo sentir tan feliz, cómo me puedo sentir tan bien, tan en paz. Entonces, claro, yo decía, bueno, será cuestión de seguir practicando, será cuestión de seguir haciendo, hasta que me di cuenta de que era la expectativa lo que no me hacía conectar con esa parte, no me hacía estar en esa paz. Y fue a raíz de que empecé a trabajar con este velón, que por cierto, tengo aquí el velón para que lo veáis, este es uno nuevo. Va trabajado entero por dentro con minerales y, bueno, ya habréis visto, cuando se prende y empieza a quemarse se va abriendo y van saliendo todos estos minerales y sientes esa conexión. Es como, para mí fue una revelación absoluta y lo que me hizo el clic para entender eso, para no entenderlo, para experimentar eso que muchas personas dicen en testimonios, ¿no? Pues en conferencias, como os cuento, de Mabel Katz o de otros muchos mentores que se dedican al Ho'oponopono, incluso, como os digo, personas que tengo a mi alrededor. Entonces, de repente yo experimenté esto y entonces es verdad que a partir de ahí es cuando ya estoy viendo que Ho'oponopono funciona, ya estoy sintiendo estos cambios, estoy viendo esta magia que para mí es impresionante. Podría poneros miles de ejemplos de situaciones que ocurren, de problemas que se solventan como por arte de magia y de situaciones que dices, madre mía, no me lo puedo creer, esto es increíble y sabes que es estas memorias que vas borrando porque además tú empiezas a sentirte de otra manera, de repente empiezas a sentir que eres otra persona, empiezas a sentir que algo dentro de ti está cambiando. Entonces, bueno, yo quería comentar esta técnica con todos vosotros. A día de hoy, por supuesto, sigo practicando Ho'oponopono diariamente, 24 horas al día. Por la noche me pongo también meditaciones de Ho'oponopono con repeticiones durante el día mientras estoy trabajando, haciendo estos productos que hago en Sansara Bio para ayudar a muchas personas que trabajan en ellas mismas a través de la magia. Me pongo también vídeos y conferencias y repeticiones de Ho'oponopono porque el inconsciente va trabajando. A medida que tú estás haciendo cosas, tu inconsciente está trabajando. Esta técnica es una auténtica maravilla. Es verdad que hay miles de cuestiones para hablar sobre esto. Si os interesa y realmente os gusta y vibráis con esto, o os resuena o queréis practicar esta técnica y queréis que hagamos más vídeos hablando sobre esto, porque ya os digo que hay miles de cuestiones que abarca esta técnica. Muchas claves, muchos trucos para poner en práctica, para que nos sea más fácil, para conseguir más resultados, para tener pues este cambio, ¿no? Esta evolución, esta transformación interna con más facilidad. Pues a mí me encantará seguir compartiendo con vosotros en este espacio más experiencias y más situaciones, ¿no? Que yo he vivido y he experimentado desde que estoy practicando esta técnica, y contaros experiencias de personas que tengo a mi alrededor por si os pueden servir. Porque seguramente muchos de vosotros que practicáis esta técnica o los que empecéis, si es que hay mucha gente que va a empezar, os pasen muchas de las cosas que a mí me han pasado y coincidamos en muchos testimonios, ¿no? Entonces, bueno, espero que realmente os resuene y espero que realmente os haya llegado y vibréis con esto, porque es una auténtica maravilla, y cuanta más personas haya practicando Ho'oponopono, más limpiamos incluso esa conciencia colectiva, más estamos limpiando de patrones, de memorias
del pasado, memorias de otras vidas, memorias de nuestros ancestros, y antes estemos en esa paz y en esa luz que todos somos, y antes volveremos a nuestra esencia con la herramienta y el camino más fácil. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, y si queréis que sigamos hablando de esta temática y siga compartiendo con vosotros más experiencias de las que me han ocurrido con respecto a esta técnica, estaré encantadísima de hacerlo y que vayamos trabajando. Dejadme en comentarios lo que queráis, lo que penséis. Si alguna de vosotras ya practica Ho'oponopono y quiere compartir su experiencia o quiere compartir alguna vivencia que haya tenido o ofrecer alguna ayuda con respecto a la técnica, yo encantadísima de leeros. Deciros que el veloncito de Ho'oponopono con el que yo trabajo lo tengo disponible en Sansara Bio, por si alguna de vosotras resuena con él y siente que le puede ayudar y que puede abrirla, a conectar más fácilmente con su divinidad, con su parte interna que es la divinidad que hay en nosotros. Estaré encantadísima de haceroslo llegar y hacerlo para vosotras. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que os haya encantado. Nos vemos muy prontito con otro vídeo. Chao.